Perfecto, muy bien. Buenas tardes a todos. Ya hay 30 conexiones. Hay que llegar a 130, ¿no? 100, no 30 nomás. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a leer Marcos, por supuesto. Vamos a leer el último párrafo del capítulo 2 y el primer párrafo del capítulo 3. Los dos están bastante conectados. Son los últimos, son el cuarto y el quinto episodio que ocurren en estos, iba a decir, desencuentros con los líderes religiosos de aquel entonces, mayormente los fariseos, escribas, y ahora aparecerá por primera vez los herodianos. Los herodianos, ya explicaré quiénes son los herodianos, si es que alguno no lo ha escuchado antes. Pero entonces leeré los últimos 2 episodios de 5, donde hay estos desencuentros con ellos, y por supuesto ya el capítulo 3 ya se pone más seria la situación con los fariseos, escribas específicamente, se agrega los herodianos también contra el Señor. Ahora ya es más seria, se pone la situación. Leamos el versículo 23. Leo la, la, la versión que más usamos, después yo uso otra. Versículo 23 del capítulo 2 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo. Los dos párrafos que voy a explicar, que voy a tratar de explicar, los dos tienen que ver con el día de reposo, el sábado. Sus discípulos andando, dice, por unos sembrados, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, le dicen al Señor, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Por qué lo hacen en día? Pero él le dijo: ¿nunca leísteis? Una vez más el Señor contesta con otra pregunta. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, en ese tiempo el tabernáculo, que ya no está en Silo, está en otro lugar, Nabot creo, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Extraña respuesta. Pudo haber contestado de otra manera, tal vez. Vamos a mirar eso si alcanzo. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, más, dice Señor, aún del día de reposo. Capítulo 3, versículo 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga, estamos en Capernaum todavía, en Galilea, y había allí un hombre que tenía seca una mano. La versión que voy a leer dice una mano deformada, dañada, y le acechaban, no dice quiénes, pero al final se habla de los fariseos y herodianos, y la acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía el Señor a la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Hay dos preguntas del Señor. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal en un día sábado? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Bueno, ¿qué respuesta podrían tener? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hasta ahí entonces, y nos vamos a nuestro capítulo primero, capítulo 2 y versículo, dije yo, leímos del 23 al 28 y luego leímos del capítulo 3 del 1 al 6.
Y el tema en los dos episodios tiene que ver con el sábado. Los anteriores eran otros temas, pero eran temas conflictivos. Y uno de los temas más conflictivos para el pueblo de Israel, uno de los temas más arraigados en ellos, uno diría en su ADN, ellos eran tremendamente celosos, defensores de dos cosas. Una, la circuncisión, y la otra, el sábado. Allí ellos, no, por así decirlo, no daban pie atrás. O sea, es más, para que el día de reposo realmente fuera, no, sin ninguna duda fuera obedecido, respetado, hicieron que las leyes del Señor las hicieron más estrictas aún, como que agregaron más cosas o agregaron más detalles, etcétera, a la gente para que entendiera. Entonces, ese es lo que va a suceder ahora. Tiene que ver entonces con el día de reposo. Estos dos episodios, como dije, son parte de de los cinco. Y aquí los fariseos están acusando a los discípulos. Es una acusación que va de los fariseos hacia el Señor. Y le están hablando de los discípulos, de lo que están haciendo los discípulos. Y el Señor responde con David, con un ejemplo de David en el Antiguo Testamento en 1 Samuel. Ese es en el primer episodio. El primer episodio tiene que ver con los discípulos que están haciendo algo que para los fariseos es un trabajo, para el Señor no. Eso es lo que vamos a explicar un poco. En el segundo episodio, Jesús está en la sinagoga y allí abiertamente él sana a un hombre en el día sábado, ese día sábado. Los dos son días sábados, tal vez el mismo sábado, no sabemos. Y entonces sana a este hombre y esta acción demuestra que el sábado o el día de reposo del pueblo judío, en realidad se cumple de verdad. Realmente el sábado se cumple de acuerdo uno diría al espíritu de la ley. Hay algo que quiero, a lo mejor lo repito más adelante, pero el que escribió esa ley es el Señor. Conoce la ley de Dios, es su ley, la conoce al revés y al derecho. Por eso que el Señor ya se enoja ahora ya. Ahora aparecen sentimientos de él, aparecen sentimientos de él, sentimientos de enojo y de tristeza. ¿Por qué? Por la actitud de la religión, por la actitud tan legalista de esta religión, que hace más daño hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, religiones estrictas, con mandamientos agregados, mandamientos de hombre, diría uno, hacen más daño, no ayudan, dañan a las personas. Así que el Señor en esta acción está demostrando que en realidad el sábado se cumple de verdad cuando se hace el bien. Cuando se hace el bien. Y ya vamos a explicar algunas cosas más. Así que el día sábado, el día de reposo y la circuncisión eran, por así decirlo, repito, como las dos insignias, le llamó a alguien de Israel y por supuesto la defendían. Uno diría hoy abrazo partido, defendían especialmente lo del sábado, andaban mirando que la gente no hiciera cosas y agregaron detalle para que se hiciera más aún estricto. Muy bien, leo el versículo 23 en esta versión y explico un poco más. Aconteció un sábado, leo el 23 y 24, aconteció un sábado que el Señor, él pasaba por unos sembrados y mientras sus discípulos se abrían paso, porque van seguramente en medio de sembrado de trigo, que dicen que la época está por empezar el verano, ya es tiempo de cosecha de la cebada y del trigo. ¿Se acuerdan de Ruth del Antiguo Testamento? Que llegan clase en pleno tiempo de cosecha de cebada y de trigo también. Muy bien. Así que aquí están los discípulos y van pasando, tienen hambre y empiezan a arrancar espigas, ¿ya? Y seguramente se van comiendo el trigo. Pero dice que los fariseos comenzaron a decirle al Señor, mira, ¿por qué hacen lo que no es permitido en sábado?
Esa es se lo dicen al Señor. O sea, en el fondo están reconociendo, tú eres el maestro de ellos. Y ellos están haciendo esto que es contra la ley. ¿Por qué no pones atajo a ellos? Si eres un maestro, si eres un profeta, etcétera, ¿por qué no pones atajo? Porque tus discípulos no están cumpliendo la ley. La ley dice claramente que no se debe trabajar en sábado. ¿Por qué hacen lo que no es permitido en sábado? ¿Qué es lo que no es permitido en sábado? Ah, ¿en qué están en contra los fariseos? ¿En contra de qué? ¿De que se recoja grano en tierras ajenas? No. Mire, la ley de Dios claramente hablaba que el sábado era un día de reposo que estaba hecho para beneficio del hombre, por dos razones. Una, por supuesto, que descanse de sus trabajos, pero que ese tiempo lo dedique a que su alma, a que su espíritu, por supuesto, esté aún más cerca del Señor. Ese fue el propósito. Fue un día para beneficiar no para esclavizarlo, no para torturarlo, por así decirlo. Muy bien. Como dije yo, la ciega está cerca. Voy a explicarle algo. ¿Por qué creo que los fariseos están equivocados cuando están diciendo por qué los discípulos están haciendo algo que no se debe hacer en sábado? ¿Qué es lo que no se debe hacer en sábado? Trabajar. ¿Los discípulos están trabajando? Esa es la pregunta. ¿Están trabajando? No, porque ¿qué es lo que decía la ley? Eh, la ley lo que prohibía, lo que el Señor dijo, que el día sábado no debiera hacerse cosecha. Ellos no están cosechando. De hecho, el predio, el campo, no sabemos dimensiones, no es de ellos. Ellos están en campo ajeno. Alguien diría, pero entonces están robando. Se están robando el trigo. No. Hay un pasaje en Deuteronomio, si quiere lo anota, lo lee después con calma, Deuteronomio capítulo 23, creo, versículo 25 por ahí. Dice dos cosas. Número uno, si tú pasas por un viñedo, no es tuyo, es de otra persona, y necesitas o quieres comer uvas, puedes comer uvas, pero no puedes arrancar, por así decirlo, cosechar uvas y llevártelas para la casa. No, pero puedes comer. Estaba permitido por Dios. Y en el caso del grano de trigo, igual, exactamente era igual. Si tú pasas por, y eso es lo que está ocurriendo aquí, si tú vas pasando por unos sembrados de trigo que son de una persona que tú quizás ni siquiera conoces, no son tuyas, pero tú vas pasando y necesitas comer, puedes hacerlo. Lo que no te está permitido es que tú arranques las espigas, que vayas con la hoz y empieces a sacar y te llegue. No, eso no. Pero sí, tú puedes hacer, y eso es lo que los discípulos están haciendo. ¿Qué están haciendo los discípulos? Sacando trigo y seguramente se lo van comiendo mientras van caminando. ¿Están faltando la ley? En ese sentido, no. Los fariseos que dicen están trabajando, haciendo lo que no está permitido en sábado. O sea, no estaba permitido que una persona se alimentara en sábado. Por esto es lo que el Señor va a explicar. Así que para los fariseos, los discípulos estaban violando la ley. Muy bien, y ya como cité, si entras en el trigal de tu prójimo, eso es lo que dice el Deuteronomio, si entras en el trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos, pero no cortar el trigo con la hoz. Y el trigal es de tu prójimo, no es tuyo, pero te está permitido comer con las manos, desgranar el trigo y lo puedes comer. Eso no puedes hacer. Muy bien, ahora veamos, esa es un poco la explicación, ahora veamos la respuesta que da el Señor. ¿Por qué el Señor no da esa respuesta que le estoy dando yo? No sé, yo no estoy diciendo que tenga que, pero no sé. Si claramente dice la ley que se podría hacer, ¿por qué no contestó así el Señor? Mire, leo lo que dice esta versión y cómo les contestó el Señor.
¿Nunca habéis leído? Ya lo leímos en la Reina Valera. ¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando estaba en necesidad? Mire, cuando estaba en necesidad, por eso me gusta David, cuando estaba, porque se va muy al original de la versión, cuando estaba en necesidad y también su compañero, por supuesto, él y su compañero tuvieron hambre. ¿Cómo vino a la casa de Dios en tiempo del sacerdote Abiatar? Si usted va a la cita que está en primer libro de Samuel, capítulo 21, los primeros versículos, se va a encontrar que el sacerdote es Abimelech. Usted dirá, entonces hay una contradicción, porque el Señor dice Abiatar. Bueno, Abiatar era hijo de Abimelech, probablemente también sacerdote, y Abiatar fue el que más trabajó con David cuando ya estaba en su reinado, más cercano fue. Pero sigamos. En tiempo del sacerdote Abiatar, dice el Señor, y comió los panes consagrados que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio parte de ello a los que estaban con él. ¿No habéis leído ese pasaje? Le dice el Señor. ¿No habéis leído lo que hizo David? O sea, David fue un infractor de la ley entonces, porque está comiendo el pan. Mire, le explico algo mejor, ¿ya? Estos panes, 12 panes, se llamaban los panes de la proposición. El tabernáculo tenía 2 lugares, después ya estaba el patio, tenía 2 lugares, como sabéis, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era 2/3, el lugar santísimo era 1/3. En el lugar santísimo solo está el arca. Después hay un velo, el velo del templo, conocemos más, pero había un velo que separaba los 2 lugares, el santo del santísimo. Y en el lugar santo había un candelero, había un altar de oro, donde se quemaba incienso, y a otro lado había una mesa, la mesa de la proposición. Y allí en esa mesa, los sacerdotes, seguramente ellos mismos, hacían 12 panes. Y cada sábado los iban cambiando. O sea, durante una semana estaban los panes ahí. ¿Por qué 12? Porque eran representativos de las 12 tribus de Israel. O sea, también por eso que se les llamó los panes de la presencia. De la presencia. O sea, Israel está siempre en la presencia del Señor. Bueno, los panes estaban ahí. Y el día sábado, los sacerdotes tomaban el pan, el que llevaba ya varios días allí, lo sacaban y ponían el pan fresco, recién horneado, caliente tal vez, y ponían los panes ahí encima de la mesa. Y los panes que sacaban, Dios les autorizó a que comieran de ese pan. ¿Ya? Esa es la explicación un poco de estos panes. Entonces ahí ocurrió algo, según el libro de Samuel. David está huyendo de Saúl, que lo quiere matar. El rey de Israel, ungido por Samuel, es David, hace ya un par de años atrás. Saúl ha sido desechado por Dios, pero David aún no ocupa el trono. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Saúl no muere. David no hizo nada para matarlo, porque él no iba a levantar su mano contra el ungido del Señor. Ese era su principio. Y no hizo nada, escapaba, escapaba, escapaba. Ahora va escapando. ¿De quién? De Saúl. Llega ahí a Nabot, ahí, al lugar, y entonces le dice al sacerdote que tienen hambre, y si tienen algo de comer, y el sacerdote dice, mira, lo único que hay son los panes de la proposición, que han sido, por supuesto, han sido ya cambiados, y que de eso iban a comer ellos. Y entonces David le dijo, está bien, y se comieron, se llevó el pan y se lo comió con sus compañeros, que van huyendo todo. Entonces el Señor echa mano a eso. ¿No habéis leído? Le dice. ¿Nunca habéis leído lo que hizo David? Mira, aquí se trata no tanto
de lo que hizo David de llevarse ese pan que era exclusivo de los sacerdotes consagrados, sino que lo hizo David. La importancia está en quién lo hizo. No tanto en lo que hizo, sino quién lo hizo. Y lo que aquí el Señor está demostrando con esta respuesta es que Él tiene más autoridad que David. No para incumplir la ley, sino para darle el verdadero sentido que tiene la ley, de guardar el sábado, por ejemplo. Por eso en el segundo episodio él dice, bueno, en sábado, ¿hay que hacer el bien o hay que hacer el mal? Hay que hacer el bien. Cualquiera respondería aquello, el bien. Entonces, este tabernáculo en Nob, yo no me acuerdo qué es lo que dije, que estaba en Silo primero, pero parece que Silo fue destruido el lugar y lo trasladaron, ¿no? No tenemos detalles de eso, y Abiatar está allí, que es hijo en realidad de Abimelech. Así que para que no se confundan con los nombres, ambos eran de la familia sacerdotal, uno era hijo del, etcétera. Así que el pan que había eran los panes llamados de la presencia o los panes de la proposición que representaban a Israel delante de Dios siempre en el tabernáculo. Y cuando ya pasaba la semana, se sacaban esos panes, se ponían panes nuevos y los panes que se sacaban eran para que se alimentaran el sacerdocio. Lo que hace David, el sacerdote le da, ahí están los panes, parece que recién cambiados, así que te los puedes llevar si quieres, y se los llevó David. No sé si todo, pero eso es lo que dice la historia. Así que David en realidad no incumplió el verdadero espíritu de la ley, ¿ya? Y el propósito de la ley. No lo está incumpliendo. ¿Por qué? Porque el verdadero espíritu de la ley, el propósito de la ley de Dios, dada a Israel con diciendo, no hagas esto, haz esto otro, fueron todo para la necesidad humana, ¿ya? Para la necesidad humana. Dios está preocupado de su máxima creación, que es el hombre. El hombre es la máxima creación de Dios. Así que no se trata de un mero cumplimiento de un ritual. Se trata de mirar exactamente qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere de su pueblo. Así que David, en realidad, si está haciendo lo que el Señor está diciendo, lo que hizo David es correcto. Él no faltó a la ley, él no hizo ningún trabajo, él no hizo algo malo. Ahora, ¿por qué cita este ejemplo? ¿Por qué cita a David? Ya, esa es la incógnita un poco, la intriga un poco que tenemos. ¿Por qué? Porque en una oportunidad el Señor dijo, he aquí más que David. ¿Por qué David en el Salmo 110 dijo el Señor a mi Señor? O sea, en lo que en este episodio tenemos, es que el Señor está demostrando, con este ejemplo de David, está demostrando que él realmente es el verdadero Mesías y por lo tanto absolutamente más que David, mayor que David. Y él puede permitir que los discípulos coman porque tienen hambre. Y se ajusta a lo que decía la ley de Dios, que podían entrar a un sembrado que no era de ellos y podían sacar espiga, desgranar el trigo en su mano y comérselo. Pero para los fariseos no se están fijando en la necesidad del ser humano. ¿En qué se están fijando? En el rigor de la ley, en la letra. No trabajarás en sábado. Pero ya les expliqué que en Deuteronomio aparece la autorización para hacer esto. Y el Señor pudo haber respondido de esta manera, pero el Señor responde de otra manera. Responde con David, haciendo algo que sería y es incorrecto para cualquiera, menos para David. ¿Por qué? Bueno, David ya era el rey de Israel ungido, pero no estaba ejerciendo. Y una figura, por supuesto, y el Señor es descendiente, como sabéis, de David y tiene derecho al trono. Así que el Señor dijo más adelante, mismo Marco, he aquí más que David con ustedes, con vosotros, más que David. Si David era un ungido del Señor, él y su compañero pudieron comer de este pan absolutamente sagrado, un pan sagrado, un pan consagrado al Señor. Entonces, ¿cómo no va a poder hacer el Mesías
el verdadero Mesías, el único Mesías, ¿cómo no podría ser el Mesías que es más grande que David, que no podría él comer y sus discípulos comer del grano, de acuerdo al Deuteronomio? Claro que sí. Así que lo que el Señor está haciendo es establecer, una vez más, establecer esta nueva, yo dije que no quería usar mucho esta frase, era nueva, de salvación, que ya lo antiguo ya pasó, ya hablamos de los odres viejos, ya hablamos de aquello, porque el vino nuevo no se puede echar, y el vino nuevo es el reino de Cristo, reemplazando, por supuesto, al vino viejo del judaísmo. Así que los fariseos no especifican de qué manera estarían quebrantando la ley, los discípulos. No especifican nada, nada. Solamente se están preocupando de que y diciendo que están haciendo algo malo en día sábado y por lo tanto merecen, y tú se lo estás permitiendo. O sea, están acusando directamente al Señor. Y Jesús tampoco dice nada al respecto de si estaban haciendo algo incorrecto. Sencillamente le dice, ¿no habéis leído? O sea, lean. En el fondo hay un buen mensaje allí. Lean la escritura. Hay que leer la escritura. ¿Dónde dice Dios tal cosa? Que hay algunas personas que implantan algún tipo de mandamiento, algún tipo de ley a los hermanos o en algún lugar, alguna iglesia. ¿Y de dónde está el diezmo, por ejemplo? ¿Qué base bíblica tiene? No sale en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que sale en el Nuevo Testamento? Ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero hay miles y miles de llamados, mal llamados pastores, que se aprovechan del diezmo y con eso se han enriquecido varios. Y hay hartos ejemplos, aquí en Chile, uno o más, muchos más. Y personas que a lo mejor no es mucho lo que ganan, pero tienen que sacar el 10% porque se va para... Y ustedes conocen eso. Bueno, esos son exclusivamente, o sea, son exactamente mandamientos que se imponen a congregaciones y que no tienen base alguna en la palabra de Dios. Por eso que el Señor los lleva a la palabra. ¿No habéis leído? Pudo haber dicho, no habéis leído Deuteronomio, lean Deuteronomio también. Muy bien. Ahora entonces el sábado fue establecido por Dios para, dije yo, para beneficio de los seres humanos. Este es el punto más importante, porque los seres humanos somos la creación, que el Señor no nos creó esclavos, no, 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 sino que esclavos que tenemos que cumplir con rituales, no, no es eso. Así que tenemos que nosotros estudiar las Escrituras y mirar el verdadero sentido. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con este pasaje, este otro? ¿Es para mí? ¿Es para nosotros? ¿Qué quiere decir? Así que el sábado tenía que ser obedecido pensando que el sábado estaba hecho para beneficio del pueblo de Israel, para renovar sus fuerzas, ¿ah? Con el descanso del cuerpo y también del alma, podía entonces tener más tiempo para devoción, para una comunión con el Señor. Ese es el verdadero espíritu del día sábado. No meramente cumplir con un rito y cumplo el sábado y si tú no lo cumples, entonces estás faltando. De hecho, el sábado no, como dije, no, así como aparece el sábado muy pocas veces con los judaizantes, pero el Señor hizo muchas cosas en día sábado y no estaba faltando a la ley, sino que quiere decirle en realidad, esto es lo que Dios quiere de vosotros, oh Israel. Muy bien, hay un segundo, yo dije pronunciamiento, no sé si usé esa palabra, pero también que el Hijo del Hombre, aquí usa el Hijo del Hombre, el Hijo, el Señor, incluso del sábado. Eso es lo que dijo el Señor. Así que lo que está haciendo Jesús aquí está ejerciendo su autoridad como Señor del sábado. Él es Señor del sábado. Muy bien. Voy a mirar la hora.
Creo que alcanzo a ver entonces perfectamente, espero, el segundo episodio. ¿Ya? El segundo episodio que está en el capítulo 3. ¿Ya? El primero, creo que no tiene tantas, podrán haber más explicaciones, pero yo di las que creí más relevantes respecto a esto del sábado. Aquí otra vez hay cosas que hacer el sábado. Dice, y en otra ocasión, dice el versículo 1, en otra ocasión, vino a la sinagoga y un hombre estaba allí en la sinagoga que tenía una mano deformada. Esa es la palabra que usa esta versión, una mano deformada. No dice que se nació así. El vocablo usado aquí como deformado, alguien me explica que es una mano que podría significar mano seca, sí, o marchita. Tal vez nació esta persona, este hombre, de esa forma, o se le atrofió por algún parálisis, alguna cosa con el tiempo. No hay ningún detalle. Sencillamente, en la sinagoga hay un hombre y tiene una mano deformada, una mano marchita, una mano seca, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay en la sinagoga. Ahora, el Señor siempre fue a una sinagoga porque era la oportunidad para enseñar. Él iba siempre a enseñar a cualquier lugar, él iba para enseñar, para enseñar. Y a veces, o la mayoría de las veces, porque este es el único caso, creo, es el único caso en Marcos, no sé si el otro evangelio, en que al Señor no le piden que sane, sino que Él es el que hace, y voy a explicarle por qué el Señor quiso sanar a este hombre en este día sábado allí en medio. Muy bien. Así que, ¿qué más dice? Es el versículo 1. El versículo 1 no tiene mayor explicaciones, creo. Es un hombre enfermo y su problema es una deformación en su mano, una de sus manos. Eso es todo. Le vigilaban. Mire, aquí empieza el problema. Estos defensores de la ley, estos religiosos tan apegados a una letra y que aún la deforman el mandamiento y lo hacen más exigente, etcétera, que Dios jamás lo hizo eso. Dice el versículo 2, mire, le vigilaban. ¿Al quién? Al Señor. Le vigilaban de cerca para ver si le sanaría en sábado, para así poder acusarle de algo. ¿Ellos dieron a conocer sus deseos? No, no. Cuando sanó al paralítico el Señor, murmuraban o pensaban dentro de sí o murmuraban, pero el Señor conocíalo. Ahora mire, sencillamente ahí están sus opositores, ahí están los fariseos seguramente, tal vez doctores de la ley y se agrega al final los herodianos, ahí están muy atentos. ¿Atentos a qué? Mire, ¿en qué están atentos? ¿En que el Señor va a enseñar? ¿En la enseñanza de él? ¿En qué están? No, están atentos que hay un hombre que tiene una mano deformada y están esperando qué va a hacer Jesús. ¿Lo va a sanar? Pero día sábado. Y en día sábado no se debe trabajar. Ahora sanar es trabajar. Dirá alguien, sí, claro que sí. Y por eso que el Señor después le explicará interesante como las preguntas a las cuales lo enfrenta. Es apasionante el Señor nuestro, cómo Él actúa, cómo Él hace las cosas. Y esta gente, cómo el Señor se da cuenta. Mire, ellos estaban absolutamente contrarios, mirando que el Señor hiciera algo, según él, algo incorrecto. ¿Qué sería lo incorrecto? Sanar a un enfermo en un día sábado. No. Miren el pensamiento que tienen. Esa es una maldad. No querer sanar a alguien en un día sábado. Eso sí que es malo. Y entonces, y están vigilando a ver, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Ah? Alguien podría pensar, bueno, ¿por qué no lo hace mañana? No es un enfermo grave. ¿Sabe usted que los rabinos discutían esto constantemente? Dice por ahí un comentario, constantemente estaban discutiendo si había que sanar enfermos
y entonces decían, ellos llegaron a la conclusión, si existía una gravedad de muerte, sí había que hacer algo por él. Por ejemplo, los partos había que atenderlos, ¿no? Porque el niño no podía esperar. Eso sí estaba permitido por los rabinos. Pero otras enfermedades podían esperar, que esperen, pero no el día sábado. ¿Esta enfermedad puede esperar? Sí, por supuesto. Pero veamos cómo el Señor, eso así pensamos humanamente, pero veamos cómo el Señor va a actuar. Le vigilaban de cerca entonces para ver qué va a hacer el Señor. Muy bien. Lo primero es que el Señor, Lucas es el que identifica, no ha dado ese dato, de que estos que están vigilando al Señor a ver si hace algo malo, son, dice Lucas en el mismo pasaje paralelo, Lucas 6, dice que eran doctor de la ley y los fariseos. Eran los doctores de la ley y los fariseos. Marco no dice quién eran, le vigilaban nomás. Bueno, y como dije, los rabinos siempre estaban debatiendo esto hasta era un problema que estaban constantemente discutiendo respecto a la atención médica en los días sábados. Y por eso es que concluían que en realidad estaba permitido siempre en cuanto se estaba en peligro la vida de la persona. Bueno, como la vida de este hombre no estaba en peligro, los fariseos consideraron entonces que cualquier acción que Jesús hiciera estaría violando la ley del sábado. Esa es la acusación. O sea, en eso están pensando. Si él sana a este hombre, una enfermedad que puede esperar, no corre peligro de muerte. Si el Señor lo hace, está faltando a la ley de Dios de guardar el sábado. Estaría trabajando en sábado. Muy bien. Alguien llamó a esto las grandes ironías que ocurren en tantos episodios del Señor. Primero que nada, ¿qué están haciendo ellos? Están buscando cómo atrapar a Jesús, ¿verdad? Eso está claro. Atraparlo, en este caso, en una curación que estos líderes religiosos consideraban que no sería necesaria y que si lo hacían, entonces, pero ¿sabe cuál es la ironía? Que si ellos están esperando eso que ocurra, ¿en qué están pensando? ¿O qué están reconociendo, perdón? ¿Qué están reconociendo? ¿Que Jesús tiene poder para sanar? ¿O no? Si no, no estarían pensando así. Veamos si le sana. Si están esperando, están reconociendo, están reconociendo, muy fea, claramente están reconociendo si Jesús tiene poder para sanar enfermos, para hacer milagros. Lo están reconociendo solamente solamente porque están al acecho, si lo sana o no lo sana. Bueno, versículo 3 y 4. Aquí viene cómo actuó el Señor. Y el Señor sabe lo que están pensando ellos. Saben que hay un grupo que está ahí expectante qué es lo que va a hacer. El hombre estaría cerca, estaría a la mano, no sabemos nada, pero hay un hombre que tiene este problema. Entonces el Señor, ustedes ya pueden imaginarse la escena, habla con el hombre o le ordena al hombre. Le dijo al hombre de la mano deformada. Eso dice el texto aquí. Levántate. Levántate delante de todos. Eso dice esta versión. Levántate delante de todos. Entonces, una vez que el hombre está ahí, no sé si en medio de lo que cabe de la sinagoga, ahí está el hombre con su manito enferma, y entonces el Señor ahora, después de darle la orden a este hombre que se pare delante de todo, entonces ahora les dice, enfrenta a todo en realidad, pero por supuesto esto va más dirigido a estos enemigos suyos. Y esto es lo que el Señor pregunta. El Señor dice, ¿qué se permite en sábado? ¿Qué se permite en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Número uno. Después aumenta la gravedad del caso. ¿Salvar una vida o matar? Pone dos casos, dos actitudes. Pero ellos
permanecieron callados. No dicen nada, permanecen callados. Me agrada mucho imaginarme al Señor y a este hombre de la mano. Le dijo al hombre de la mano deformada, levántate delante de todo. Y entonces ahora, para que todos le vean, entonces ahora se dirige a toda la multitud que puede haber allí, pero por supuesto van las palabras dirigidas a quienes están pensando, porque el Señor sabe lo que están pensando. El Señor sabe lo que hay en la mente y el corazón de esas personas, como lo sabe hoy también con nosotros, porque nada está oculto a sus ojos, nada se puede esconder de él. Así que él conoce perfectamente, no tienen que hablar, no tienen que decir nada. Están ahí mirando aducto, no sé cómo, pero el Señor sabe, conoce exactamente lo que ellos están esperando. Están esperando que él sane al hombre y de esa manera lo van a acusar. ¿De qué lo van a acusar? De incumplir la ley. Y entonces podrán llevarlo a juicio, porque quien no cumplía la ley, quien no guardaba el sábado era reo de muerte. Imagínense, esa era la amenaza, no era cualquier cosa. Así que el Señor le hace, repito, esta pregunta que hace dos, que van de menos grave a más grave. ¿Qué se permite en sábado? Pregunta el Señor. ¿Qué se permite? ¿Se permite hacer el bien o hacer el mal? Número uno. ¿Se permite salvar una vida o matar? ¿Qué se permite? ¿Vas a matar a alguien porque no guardó el sábado? Mira dónde lo lleva el Señor. Es como aquellos que llevaron a la mujer adúltera, ¿verdad? Y la ley ordena que la apedremos. ¿Qué dices tú? Un poco parecido. La ley dice y el Señor dice, bueno, el primero que esté sin pecado sea, o sea, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra él. Y ustedes conocen la historia de Juan capítulo 2. Y se fueron. ¿Por qué? Porque ninguno tenía la autoridad moral, decimos a veces, pero todos eran tan pecadores como la mujer. Quizá no eran adúlteros, pero eran pecadores como nosotros lo somos. ¿Cómo podemos castigar a alguien de esa forma? Entonces, lo que está haciendo aquí Jesús está demostrando su autoridad divina al saber lo que, primero que nada, lo que ellos están pensando. Esa es una de las primeras ironías, dijo alguien. Jesús demuestra, con estas palabras, está demostrando que Él es absolutamente divino, que tiene la capacidad, porque Dios, que de saber lo que están pensando estas personas. Levántate en medio y todo le pueden ver. Como dije delante, es la primera vez que en Marcos Jesús es el que inicia, por así decirlo, el acto de curación sin que se lo pida a nadie. El hombre no le pidió nada. No, el hombre está ahí, quiere escuchar. El hombre fue a la sinagoga, como iría todos los sábados, y es reconocido por todo con su mano atrofiada que tiene. Sería muy vistosa, se la cubrirá, ¿no? Pero ya están acostumbrados a verlo. Muy bien, así que esto confirma todavía mucho más en realidad que Jesús se está enfrentando a una intencionalidad tremendamente hipócrita contra él, ¿verdad? De estos líderes religiosos. Ya. Muy bien. Por supuesto que sanarlo, si él sanar a alguien en sábado es una buena obra, ¿o no? Dejarle sin sanar, sin curarlo, ¿qué demostraría? Una falta absoluta de compasión. Una vez el Señor dijo, ¿quién de ustedes si su asno cae a un pozo no lo va a sacar de ahí? Ve que la hipocresía de la gente, la hipocresía del ser humano, es tan fuerte a veces, tan notoria, a veces en algunos casos. Muy bien, hay una segunda pregunta. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta que el Señor hace, la primera era, ¿no es cierto?, que tenía que ver con hacer bien o hacer mal. Hacer bien o hacer mal. Sanar a alguien en sábado es hacer el bien. No sanarlo sería hacer el mal. Pero la pregunta ahora es, en día sábado, ¿qué es lo que hay? ¿Salvar una vida o matar? Esa es la versión que dice aquí, salvar una vida.
Esto es tremendo, salvar una vida o matar. Este sí que es un argumento tremendamente mayor que el anterior, por así decirlo, ¿verdad? Porque él pudo haber dicho, bueno, no lo voy a sanar, porque en realidad puede esperar y lo puedo sanar después, y no se hace ningún problema con estos líderes. Pero no, él lo hace. ¿Por qué? Porque quiere llevarlos a todos ellos, y especialmente a este grupo, los quiere llevar a qué? A que piensen que Dios es un Dios compasivo. Sí, dio leyes para que ellos pudieran, y el sábado, vuelvo a insistir, fue hecho para beneficio del hombre. Por un lado, recupera fuerzas. Trabajó 6 días duros, descansa el séptimo día, que es el sábado, lo descansa, pero además tiene el tiempo suficiente ahora para dedicarse con mayor atención a su comunión con el Señor. ¿No es un buen ejemplo, hermano? Nosotros no guardamos el sábado, tampoco guardamos el domingo, por así decirlo, pero generalmente, bueno, ahora por este asunto tecnológico y todo, y por las producciones se trabaja en domingo y efectivo, todo eso, pero la persona igual tiene que descansar, ¿no es verdad? Y la persona descansa. Pero, ¿qué hacemos con el día de descanso, por así decirlo? ¿Qué hacemos con el descanso? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo de libre? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con las vacaciones? ¿No es un tiempo apropiado para estar más con el Señor sin tener que ir a cumplir con ciertas obligaciones que son propias, por supuesto, de la vida? Bueno, hay una lección aquí. Hay una muy buena lección respecto al sábado. No lo guardamos. El día domingo, la iglesia determinó el primer día de la semana porque Cristo resucitó. El primer día de la semana hacemos memoria de Cristo en la cena del Señor y podemos estar en reuniones todos los días, todo el día podemos estar ocupados, pero estamos ocupados con el Señor, con su palabra, estamos ocupados. No trabajando, por así decirlo, físicamente, sino que estamos ocupados en que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma esté más ocupados del Señor que de nosotros mismos. Descansamos, sí, nos alimentamos, sí, pero tampoco hasta la alimentación no tiene por qué ser. Recuerdo a un misionero, ya con el Señor hace muchos años, no era de aquí de Concepción, y él decía, la gente prepara el día domingo tremendas comidas, cuando en realidad el día domingo de ir a comer un plato de tallarines hecho rápidamente porque así no tiene que ocupar tanto tiempo. Interesante. Lo escuché cuando era muy joven, hace más de 50 años. Bueno, si es adecuado hacer el bien y equivocado hacer el mal en sábado, por supuesto sería, ¿verdad? Mucho más correcto, muchísimo más, salvar una vida. Sería mucho más que matar. Mire el vocablo que usa esta, matar. Ahí el Señor un día sábado. Aquí hay una persona gravemente enferma. No la puedo sanar porque es día sábado y se muere. No, hay que salvar esa vida. Hay que salvar esa vida. Así que aquí otra vez esta fuerte ironía que le llamó a alguien, como dije, mientras que Jesús está preparándose para, mire la ironía, el Señor se está preparando para hacer el bien. ¿Qué bien va a hacer? Va a sanar la mano de un hombre que a lo mejor no llega a la izquierda, a la derecha, pero le hizo tanta falta para trabajar, ¿verdad? Está con una sola mano. ¿Cómo no es hacer el bien a una persona? Y entonces el Señor está preparándose para hacer el bien. ¿Es sábado? Sí, dice el Señor. Si la ley la di yo. Conozco muy bien la ley, pero primero que nada, soy de un corazón compasivo y ese hombre necesita su mano. Y yo le voy a dar su mano. La necesita. ¿Verdad que pensar como el Señor es por supuesto lo que realmente necesitamos pensar y actuar como Él actúa? Así que por eso esta ironía. ¿Por qué ironía? Porque mientras él piensa de esa manera, aquí hay un grupo contrario a él que está pensando que lo que Jesús va a hacer es faltar a la ley. Ellos realmente están planeando el mal. No están haciendo el bien, están haciendo el mal. En vez de salvar una vida, están matándola.
Eso es lo que el Señor los pone frente a eso. Es así que estos líderes, me falta un poquito todavía. Versículo 5. Mirando con enojo, dice el 5, a los que le rodeaban, profundamente entristecido. Esta versión. Profundamente entristecido. Mire esta combinación de enojo y tristeza. ¿De quién? De Cristo. ¿Está enojado? No hay que enojarse, dice alguien, pero aquí hay una causa para el enojo. ¿Podemos enojarnos? Sí. Contra la injusticia, claro. No molestan las cosas injustas, por supuesto. Al Señor también. Y esto de no preocuparse del enfermo, de no preocuparse del necesitado, al Señor le causa enojo. Una mezcla de enojo y tristeza. ¿Cómo es posible que el corazón del ser humano sea pero tan egoísta de no mirar la necesidad del otro? Aún no solamente dentro de la iglesia. No, el Señor no puede ver eso. Ese hombre necesita su mano, como otro necesitó sus ojos, como otro necesitó su pierna, etcétera, etcétera. Así que este enfado del Señor podrá ser difícil de entender para algunos, pero es un enfado legítimo, un enojo legítimo. ¿Ante qué? Ante la hipocresía de este grupo tan enemigos de él. Esta falta de compasión, esta falta de misericordia por el necesitado, por el que sufre, eso le molesta. Los líderes religiosos, además, dice el Señor, él se entristece y se enoja porque hay dureza en sus corazones. Esta palabra interesante, porosis, dureza, callosidades. Ahora, el corazón, en la terminología hebrea, el corazón era el asiento era una expresión, por supuesto, hebrea, estamos hablando 2000 años atrás, que puede significar ceguera, incluso ceguera espiritual. Esta como que esta dureza se traduce dureza, también se traduce dureza, necedad en los corazones de ellos. Eso es lo que ve el Señor. Ve dureza y ve una necesidad, o necedad, de necio, ¿ya? Por lo tanto, esta expresión tan hebrea, este corazón es el corazón en el pensamiento hebreo, en el lenguaje hebreo, en lo que ellos, cómo concebían al ser humano. El corazón era el lugar en donde se encontraba el pensamiento, la mente, por así decirlo, y también las emociones. Por eso que el Señor habla de dureza, de corazón, de necedad en el corazón de esta persona. Y la palabra en griego que se tradujo tiene que ver con porosis. Usted conoce lo que es el término de porosis en medicina. 2 minutos. Saliendo inmediatamente, mire, ¿verdad que esto es muy irónico, muy contradictorio? El Señor hizo un bien. Y imagínese usted el hombre sanado. Y saliendo inmediatamente, los fariseos comenzaron a tramar contra él con los herodianos para ver cómo le podrían destruir. Este es el primer acto, o el primer pensamiento ya. Según Marcos, es la primera vez que ya ellos están pensando en terminar con Cristo. Es un daño para la religión nuestra. Es un daño. Ahora, ¿quién era los herodianos? Aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento los herodianos, por si acaso. Eran los partidarios de la dinastía de Herodes el Grande. Herodes el Grande, después de muerto, él era el rey de los... tenía una mezcla de judío también, pero gobernaba, pero bajo los romanos, eran amigos de los romanos. Y los herodianos eran, por así decirlo, seguidores de los hijos de Herodes el Grande. 2 hijos, Herodes Antipas y Herodes Filipo, estos 2. Uno estaba a cargo de Galilea y otro, y no recuerdo, y otro lado, Iturea, creo. Bueno, estos 2 hermanos, los herodianos eran de la aristocracia judía,
y eran amigos de los romanos, igualmente que los Herodes. ¿Por qué? Bueno, porque tenían muchas cosas favorables si eran amigos de los romanos. Qué increíble esta combinación, porque los fariseos eran enemigos de los romanos y los herodianos eran amigos de los romanos, pero aquí se juntan contra Cristo, se juntan contra él. Los herodianos, no amaban, pero eran muy dependientes de los romanos, por así decirlo. Ellos eran muy partidarios de la dinastía de los Herodes, y por eso se llamaban herodianos, porque eran amigos de los romanos, entonces tenían mucha ventaja, pero los fariseos no, porque los fariseos estaban esperando un Mesías que les libere de los romanos. Así que es una combinación extraña, pero así es el mal. Se unen. Gente de pensamientos totalmente diferentes a veces se unen para hacer algo malo. Es una combinación extraña, exactamente. Así que estos herodianos están tramando, y termino, creo que ya terminé, como dije, y este asunto de tramar o dar consejo. Pero eso es lo que termina el asunto de la sinagoga, salen y los primeros que se reúnen son los herodianos y seguramente están los escribas también, junto con los fariseos, todo este grupo, y empiezan a tramar, oiga, ¿cómo lo vamos a hacer para terminar, para destruir a este Jesús de Nazaret? Está haciéndonos mucho daño en nuestra religión, y los herodianos dicen sí, y también nos está haciendo mucho daño en nuestras ganancias, en nuestra parte económica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un problema religioso político que se une allí, y el Señor está dañando a ambos. Está dañando a los religiosos y está dañando a los políticos. Muy bien, vamos a orar porque es la hora y alcancé bien con mi tiempo, así que estoy contento. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, qué lugar más que ni siquiera nos atrevemos a pensar cómo será tu presencia. Pero queremos darte gracias que cuando vino nuestro amado Salvador, tu Hijo bendito, entonces Él abre el cielo para nosotros también. En la casa de mi Padre, dice Él, voy a preparar lugar para vosotros. Os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor tuvo compasión del que sufre. Vio una viuda que lloraba por la pérdida de su hijo único y dijo, no llores, porque se compadeció de ella. El Señor es compasivo. Tú eres compasivo. Y te damos gracias que las leyes que tú diste, las diste para beneficio de tu pueblo. Y cuando el Señor vino, entonces pudo explicarla mejor con estos actos de amor. En Cristo solamente hay actos de amor, solamente hay obras que fueron de beneficio a aquellos seres humanos que estaban en sufrimiento. Te damos gracias, Señor, por tu corazón lleno de bondad. Queremos encomendarnos a ti, que bendigas, te rogamos, por supuesto, tu palabra en nosotros y que hayamos aprendido un poquito más de ella, y especialmente que aprendamos a conocer mejor a nuestro Salvador y podamos darnos cuenta que la vida, que realmente la vida que nos corresponde es una vida que se parezca a la de Él, y pensar como Él, anhelar como Él, tener sentimientos como Él. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.